La verdad no llega con trompetas, ni con la pompa de los grandes anuncios que sacuden el mundo como si fuesen terremotos previstos y celebrados. No, la verdad llega de otro modo, más discreto, casi insidioso, como una grieta que se abre lentamente en el muro de certezas que el hombre ha construido durante siglos para protegerse del vértigo de lo desconocido. Y cuando esa grieta se ensancha lo suficiente, cuando la luz comienza a filtrarse por ella, entonces sobreviene el pánico, la urgencia por tapar, por censurar, por condenar, porque hay verdades que no deben ser dichas, o al menos eso creen aquellos que se han erigido como guardianes de lo sagrado, como custodios de un orden que no puede ser cuestionado sin que todo el edificio se venga abajo. Pero ¿qué clase de verdad es esa que necesita guardias armados? ¿Qué clase de fe es esa que tiembla ante la razón? ¿No será acaso que lo que se protege con tanto fervor no es la verdad misma, sino la estructura de poder que se ha construido sobre su manipulación? Baruch Spinoza lo sabía. Lo supo desde muy joven, cuando aún era parte de la comunidad judía de Ámsterdam, cuando aún recitaba las oraciones que su padre le había enseñado, cuando todavía no había pronunciado las palabras que lo convertirían en el hombre más odiado de su tiempo. Lo supo porque tuvo el coraje de hacer lo que la mayoría de los hombres no se atreve a hacer. Mirar de frente a la idea de Dios, sin el velo de la superstición, sin el consuelo de las historias que se repiten generación tras generación, como si la repetición fuese prueba de su veracidad. Y lo que vio fue algo que pocos han querido ver, algo que las universidades aún hoy prefieren minimizar, que los teólogos aún hoy evitan enseñar con claridad, que las iglesias aún hoy temen nombrar sin matices. Vio que la Trinidad, ese dogma central del cristianismo, ese misterio que se ha repetido en sermones y catedrales durante casi 2000 años, no era un misterio divino, sino una construcción política, una amalgama de filosofía griega y necesidad imperial. Una doctrina que no nacía de la revelación sino de la manipulación. ¿Por qué nadie lo dice con claridad? ¿Por qué en las aulas de filosofía y teología se habla de Spinoza con respeto, pero con distancia, como si fuese un genio peligroso, un pensador brillante pero excesivo, alguien a quien hay que leer pero no seguir? ¿No será acaso porque lo que Spinoza dijo sigue siendo demasiado incendiario, demasiado corrosivo para los pilares sobre los que se sostiene gran parte de la cultura occidental? Porque Spinoza no solo cuestionó la Trinidad, no solo la desmanteló con la frialdad lógica de quien desarma un mecanismo defectuoso, sino que mostró algo mucho más inquietante, que la fe, tal como se ha practicado históricamente, no ha sido tanto un acto de amor hacia Dios, como un acto de obediencia hacia los hombres que hablan en su nombre. Que la religión, lejos de liberar al hombre, lo ha encadenado a una versión domesticada de lo sagrado, una versión que no incomoda, que no desafía, que no exige pensar. Y aquí, en este momento en que estas palabras llegan a ti, sin importar dónde estés, sin importar si es de día o de noche en tu ciudad, sin importar si estás solo o acompañado, hay algo que quiero pedirte. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando esto y qué hora es allí en este instante. Porque esta reflexión no sucede en un vacío, no es una abstracción filosófica que flota sin raíces en el mundo real. Sucede aquí y ahora, en tu presente, en tu geografía, en tu momento. Y si estas palabras te han tocado, si han abierto una grieta en tu propio muro de certezas, entonces compártelas con alguien cercano, con un amigo, con alguien que también esté dispuesto a mirar de frente lo que otros prefieren ignorar. Compártelas con el deseo de que reciban bendiciones en su familia, de que la luz de la verdad llegue también a ellos, aunque esa luz sea incómoda, aunque esa verdad exija más de lo que estamos acostumbrados a dar. Porque lo que Spinoza hizo no fue solo cuestionar una doctrina, fue desafiar toda una forma de pensar, toda una estructura de autoridad que se había consolidado durante siglos. Y lo hizo en un momento en que hacerlo significaba el exilio, la condena, la soledad más absoluta. Lo hizo sabiendo que nunca sería perdonado, que nunca volvería a ser parte de la comunidad que lo había visto nacer, que nunca podría pisar ciertas ciudades sin poner en riesgo su vida. Y aún así lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué empuja a un hombre a sacrificar todo, absolutamente todo, por la verdad? ¿No será acaso porque hay algo en la verdad misma que exige ser dicha,
que no puede ser contenida, que no acepta compromisos. La Trinidad, tal como se ha enseñado durante siglos, afirma que Dios es uno y a la vez tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero una sola sustancia divina. Un misterio, dicen los teólogos, que no puede ser comprendido por la razón humana, que debe ser aceptado por fe. Pero ¿qué significa aceptar algo por fe cuando no solo no puede ser comprendido, sino que además contradice los principios más básicos de la lógica? ¿No es acaso una forma elegante de decir que debemos apagar nuestra razón, que debemos renunciar a pensar con claridad, porque pensar con claridad nos llevaría a conclusiones incómodas? Spinoza se negó a apagar su razón. Se negó a aceptar que Dios, si es que existe algo que merezca ese nombre, pueda ser una entidad contradictoria, ilógica, absurda. Y al negarse, al insistir en que cualquier idea de Dios debe ser coherente, comprensible, racional, desmanteló no solo la Trinidad, sino toda la estructura teológica que se había construido sobre ella, porque la Trinidad no nació en los Evangelios, no está en las palabras de Jesús, no está en las cartas de Pablo, al menos no con la claridad y la formulación que más tarde se le daría. La Trinidad nació en los concilios, en esas reuniones de obispos y teólogos que se convocaban para decidir qué era ortodoxo y qué era herejía, qué debía ser creído y qué debía ser condenado. Nació en Nicea, en el año 325, cuando el emperador Constantino necesitaba unificar el cristianismo para consolidar su imperio, cuando necesitaba una doctrina que todos pudieran aceptar, aunque esa aceptación fuese forzada, aunque esa unidad fuese más política que espiritual. Y nació con influencias que nada tenían que ver con la tradición judía de donde provenía Jesús, influencias del platonismo, del neoplatonismo, de esa filosofía griega que había fascinado a los intelectuales del mundo romano y que ahora se mezclaba con el cristianismo para darle una forma que pudiese competir con las religiones del imperio. ¿Por qué esto no se enseña con claridad? ¿Por qué en las universidades católicas, en los seminarios, en las facultades de teología, se presenta la Trinidad como un dogma revelado, como una verdad eterna que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta, cuando en realidad fue construida, debatida, impuesta? ¿No será acaso porque reconocer esto sería reconocer que gran parte de lo que se considera sagrado es en realidad histórico, contingente, humano? Porque si la Trinidad es una construcción, entonces, ¿qué más lo es? ¿Qué otras doctrinas, qué otros dogmas, qué otras certezas se sostienen solo porque nadie se atreve a cuestionarlas? Spinoza se atrevió, y por atreverse pagó el precio más alto. Fue excomulgado, maldecido, expulsado. Se le prohibió hablar con judíos, se le prohibió incluso que los judíos le hablasen a él. Se convirtió en un apátrida espiritual, en un hombre sin comunidad, sin raíces, sin pertenencia. Y sin embargo, desde esa soledad absoluta, desde ese exilio que no solo era geográfico, sino existencial, escribió. Escribió con una claridad que nadie había alcanzado antes, con una lucidez que atravesaba siglos de oscurantismo y confusión. Escribió la Ética, escribió el Tratado Teológico Político, escribió textos que aún hoy siguen siendo dinamita intelectual, bombas de racionalidad que estallan en las manos de quien se atreve a leerlas sin prejuicios. Y en esos textos, Spinoza no solo criticó la Trinidad, sino que ofreció una alternativa, una forma de pensar a Dios que no necesitaba misterios, que no necesitaba contradicciones, que no necesitaba fe ciega. Una forma de pensar a Dios como sustancia única, como naturaleza, como aquello que es en sí y se concibe por sí, sin necesidad de mediadores, sin necesidad de personas divinas que se multiplican y se dividen en acrobacias lógicas que nadie puede explicar con coherencia. Un Dios que no necesita iglesias, ni sacerdotes, ni dogmas, porque es accesible a través de la razón, a través del entendimiento, a través de la ética que cada ser humano puede cultivar sin necesidad de intermediarios. ¿No es eso lo que verdaderamente asusta? ¿No es esa la razón por la que Spinoza fue condenado, maldecido, olvidado durante décadas, minimizado durante siglos? Porque si Dios es accesible a través de la razón, si Dios no necesita iglesias, ni jerarquías, ni doctrinas complejas que solo los expertos pueden interpretar, entonces, ¿para qué sirven las instituciones religiosas? ¿Para qué sirve
el poder que se ha acumulado en torno a la interpretación de lo sagrado? ¿Para qué sirve el miedo que se ha usado para controlar a las masas, para mantenerlas dóciles, para evitar que piensen por sí mismas? Porque el miedo ha sido siempre el instrumento más eficaz de la religión institucionalizada. No el miedo a Dios, sino el miedo al castigo que viene después de la muerte, el miedo al infierno, el miedo a la condenación eterna. Ese miedo que se siembra en la infancia, que se cultiva en los sermones, que se refuerza en las confesiones, que se convierte en una segunda piel que el creyente lleva consigo a donde quiera que vaya. Y ese miedo no solo paraliza, no solo somete, sino que también ciega. Ciega al creyente ante las contradicciones, ante las manipulaciones, ante las evidencias que muestran que gran parte de lo que se le ha enseñado como verdad divina es en realidad construcción humana. Porque si el miedo es lo suficientemente intenso, entonces cualquier duda se convierte en pecado, cualquier pregunta en herejía, cualquier intento de pensar con claridad en una amenaza que debe ser sofocada. Y Spinoza entendió esto mejor que nadie. Entendió que la religión, tal como se había practicado durante siglos, no era un camino hacia Dios, sino un obstáculo construido con intenciones diversas, algunas quizás bien intencionadas, otras claramente manipuladoras, pero todas confluyendo en el mismo resultado: la sumisión del individuo ante la autoridad, la renuncia del pensamiento crítico ante el dogma, la aceptación de lo absurdo como si fuese lo sublime. Y al entender esto, al exponerlo con la claridad brutal de la lógica pura, Spinoza se convirtió en un peligro. No un peligro para Dios, porque su filosofía no negaba lo divino, sino que lo redefinía de una manera mucho más coherente, mucho más digna. Un peligro para aquellos que hablaban en nombre de Dios, para aquellos que habían convertido lo sagrado en un negocio, en una forma de control, en una herramienta de poder. ¿Por qué las universidades no enseñan esto con claridad? ¿Por qué los estudiantes de filosofía y teología pueden pasar años en las aulas sin que nadie les explique que la Trinidad, tal como se la conoce, es una doctrina que surgió de debates políticos tanto como teológicos, que fue impuesta por concilios que funcionaban más como tribunales que como espacios de búsqueda espiritual? ¿No será acaso porque reconocer esto abriría una puerta que muchos prefieren mantener cerrada? Porque si se reconoce que la Trinidad es una construcción, entonces se debe reconocer también que otras doctrinas lo son. Y si se reconoce que las doctrinas son construcciones humanas, entonces se debe reconocer que pueden ser deconstruidas, cuestionadas, superadas. Y eso es algo que ninguna institución religiosa, ninguna estructura de poder teológico está dispuesta a aceptar sin resistencia. Pero la resistencia no puede detener la verdad para siempre, puede retrasarla, puede ocultarla, puede condenarla al olvido temporal, pero no puede eliminarla. Porque la verdad tiene una cualidad peculiar. No necesita defensa, no necesita propaganda, no necesita instituciones que la sostengan. La verdad se sostiene por sí misma, por su coherencia interna, por su capacidad de resistir el escrutinio de la razón. Y la verdad que Spinoza expuso, esa verdad incómoda, corrosiva, luminosa, sigue ahí, esperando a quien tenga el coraje de mirarla de frente, de aceptarla sin atenuantes, de dejar que transforme su forma de entender no solo a Dios, sino al mundo, a la moral, a la vida misma. Porque lo que está en juego aquí no es solo una doctrina teológica. Lo que está en juego es la capacidad del ser humano de pensar con libertad, de cuestionar lo que se le ha enseñado como incuestionable, de atreverse a buscar la verdad, aunque esa búsqueda lo lleve a lugares donde nadie quiere ir. Y esa capacidad, esa libertad, es lo que Spinoza defendió con su vida, con su obra, con su soledad. Es lo que ofreció como legado a las generaciones futuras, sabiendo que muchos lo rechazarían, que muchos lo condenarían, pero sabiendo también que algunos, unos pocos, encontrarían en sus palabras la luz que necesitaban para salir de la caverna. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a salir de la caverna? ¿Estás dispuesto a mirar la luz aunque te duela en los ojos, aunque te obligue a repensar todo lo que creías saber? ¿O prefieres quedarte en la oscuridad cómoda, en la certeza fácil, en la fe que no exige pensar? Porque la elección es tuya, siempre lo ha sido. Aunque te hayan enseñado que no la tienes, aunque te hayan dicho que dudar es pecar, que cuestionar es traicionar.
La elección es tuya, y nadie puede hacerla por ti. Ni Spinoza, ni ningún filósofo, ni ningún libro, ni ningún video. Solo tú puedes decidir si estás dispuesto a enfrentar la verdad, aunque esa verdad destruya las ilusiones que te han dado consuelo durante años, aunque esa verdad te deje solo, aunque esa verdad te exija construir desde cero una forma de entender el mundo que no dependa de dogmas ni de autoridades, ni de misterios que deben ser aceptados sin comprensión. Porque al final, eso es lo que Spinoza nos ofreció. No una nueva religión, no un nuevo dogma, sino la posibilidad de vivir sin ellos, la posibilidad de ser libres. La historia de Baruch Spinoza no comienza con su excomunión, aunque ese sea el momento en que su nombre se grabó con fuego en la memoria de Occidente. No, su historia comienza mucho antes, en las calles de Ámsterdam, en una comunidad judía que había huido de la Inquisición española, que había encontrado refugio en los Países Bajos, que había aprendido a sobrevivir manteniendo la fe en privado y la discreción en público. Una comunidad que sabía lo que costaba ser diferente, que sabía el precio de la herejía, que sabía que la tolerancia de la que disfrutaban era frágil, condicionada, revocable en cualquier momento si provocaban demasiado ruido, si llamaban demasiado la atención, si desafiaban demasiado abiertamente las normas del mundo cristiano que los rodeaba. Baruch nació en esa comunidad en 1632, hijo de un comerciante respetado, miembro de una familia que había logrado prosperar en el exilio, que había reconstruido su vida con la tenacidad de quien sabe que nada es permanente, que todo puede perderse en un instante. Y desde joven mostró una inteligencia excepcional, una capacidad para los estudios que lo hacía destacar entre sus compañeros, que hacía que los rabinos de la comunidad esperasen grandes cosas de él. Quizás un líder religioso, quizás un erudito, quizás alguien que honraría la tradición y contribuiría a mantener viva la fe en tiempos difíciles. Pero algo sucedió en el camino, algo que los rabinos no pudieron prever, algo que la comunidad no pudo controlar. Baruch empezó a hacer preguntas, no preguntas inocentes, no preguntas que podían ser respondidas con una cita del Talmud o una referencia a las Escrituras. Preguntas que iban más allá, que cuestionaban los fundamentos mismos de la fe, que exigían coherencia, que no aceptaban respuestas que dependían de la autoridad en lugar de la razón. ¿Por qué Dios elige a un pueblo sobre los demás? ¿Por qué las leyes de Moisés son divinas si pueden ser explicadas por las circunstancias históricas en las que fueron escritas? ¿Por qué el alma es inmortal si no hay evidencia racional que lo sustente? ¿Por qué la Biblia debe ser leída literalmente si está llena de contradicciones, de errores, de relatos que claramente fueron escritos por hombres con intereses políticos y necesidades culturales específicas? Preguntas peligrosas. Preguntas que no podían ser toleradas, porque si se permitía que un joven brillante las hiciera en voz alta, entonces otros también empezarían a hacerlas, y si otros empezaban a hacerlas, entonces toda la estructura de la fe podría desmoronarse. No porque la fe en sí misma fuese débil, sino porque la forma en que se había construido, la forma en que se había transmitido, dependía de la obediencia, de la aceptación, de la renuncia al pensamiento crítico. Y Spinoza no estaba dispuesto a renunciar. No estaba dispuesto a apagar su mente para poder encajar. No estaba dispuesto a fingir que creía en lo que no creía solo para mantener la paz, para conservar su lugar en la comunidad, para evitar el conflicto. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no fingió como tantos otros han fingido a lo largo de la historia, como tantos filósofos y pensadores han aprendido a hacer, guardando sus verdaderas ideas para sus escritos privados, mientras en público profesaban la ortodoxia necesaria para sobrevivir? ¿No habría sido más fácil, más práctico, más prudente? Pero Spinoza no era un hombre práctico. Era un hombre movido por algo que iba más allá de la prudencia, más allá del cálculo de beneficios y riesgos. Era un hombre movido por la verdad, por esa exigencia interna que no acepta componendas, que no tolera la hipocresía, que prefiere la soledad antes que la mentira. Y así llegó el momento inevitable. El momento en que la comunidad judía de Ámsterdam decidió que Baruch Spinoza era demasiado peligroso para ser tolerado, que sus ideas eran demasiado corrosivas para ser permitidas, que su presencia misma era una amenaza para la supervivencia del grupo. Y se emitió el Jerem, la excomunión más severa que existía en la tradición judía.
No una simple separación, no una suspensión temporal, sino una maldición absoluta. Se prohibió que cualquier judío hablara con él, que le diera refugio, que le vendiera comida, que le ofreciera cualquier tipo de ayuda. Se le declaró muerto en vida, expulsado no solo de la comunidad, sino de la humanidad misma, al menos de la humanidad tal como la comunidad judía la entendía. Y las palabras de la excomunión no dejaban lugar a dudas sobre la intensidad del rechazo. Se le maldijo de día y de noche, dormido y despierto, entrando y saliendo. Se invocó sobre él la ira de Dios, se le condenó al olvido, se le borró de la memoria colectiva como si nunca hubiera existido. Y todo esto porque se atrevió a pensar, porque se atrevió a cuestionar, porque se atrevió a decir en voz alta lo que otros apenas se atrevían a pensar en silencio. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué una reacción tan desproporcionada ante un joven de 23 años que simplemente quería entender, que simplemente quería coherencia, que simplemente no podía aceptar verdades que contradecían la razón? ¿No será acaso porque la comunidad sabía en el fondo que Spinoza tenía razón, que sus preguntas no podían ser respondidas sin desmantelar las certezas sobre las que se había construido todo el edificio de la fe? Que permitir que continuara cuestionando era permitir que el edificio entero se tambaleara, porque eso es lo que hace la verdad. No destruye por placer, no desmantela por capricho. Destruye solo aquello que no puede sostenerse bajo el escrutinio de la razón, aquello que solo se mantiene en pie gracias al miedo, a la autoridad, a la repetición acrítica. Y la religión tal como se practicaba en el siglo XVII, tanto en la comunidad judía como en el mundo cristiano circundante, no podía sostenerse bajo ese escrutinio, porque estaba llena de contradicciones, de dogmas que no tenían justificación racional, de doctrinas que habían sido inventadas, debatidas, impuestas por concilios y rabinos que funcionaban más como políticos que como buscadores de la verdad. Y la Trinidad era el ejemplo perfecto de esto. Spinoza lo sabía porque había estudiado no solo la tradición judía, sino también la cristiana. Había leído los evangelios, había estudiado los textos de los primeros padres de la Iglesia, había analizado los debates de los concilios, y lo que encontró no fue una doctrina revelada, clara, coherente desde el principio. Lo que encontró fue un proceso político, un proceso en el que diferentes facciones luchaban por imponer su interpretación, en el que emperadores intervenían para forzar acuerdos, en el que quienes perdían los debates eran declarados herejes y sus textos destruidos, en el que la historia la escribían los vencedores y los vencedores la presentaban como si siempre hubiera sido así, como si nunca hubo. Y era habido alternativas, como si la Trinidad siempre hubiera sido evidente, obvia, necesaria, pero no lo era, no lo había sido nunca. La Trinidad era el resultado de siglos de debate, de compromiso, de imposición. Era el resultado de mezclar la tradición judía del monoteísmo absoluto con la filosofía griega del logos, con la necesidad política de unificar el imperio bajo una sola fe, con las presiones de diferentes grupos cristianos que tenían visiones incompatibles de quién era Jesús y qué significaba su relación con Dios. Y el resultado fue una doctrina que satisfacía a todos en la superficie, pero que no satisfacía a nadie que pensara con profundidad, porque era contradictoria en su esencia misma. ¿Cómo puede Dios ser uno y tres al mismo tiempo? ¿Cómo pueden tres personas distintas ser una sola sustancia? ¿Cómo puede el Hijo ser igual al Padre si el Hijo nace del Padre? ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser una persona si no tiene las características que normalmente asociamos con la personalidad? Los teólogos han dedicado siglos a intentar responder estas preguntas, a crear distinciones cada vez más sutiles, a inventar vocabulario cada vez más técnico, a construir sistemas filosóficos cada vez más complejos para defender lo indefendible. Y lo han hecho con tal habilidad, con tal erudición, que han logrado convencer a millones de que la Trinidad es un misterio profundo, algo que está más allá de la comprensión humana, algo que debe ser aceptado por fe, porque la razón humana es demasiado limitada para captarlo. Pero Spinoza no aceptó esta explicación, no porque fuese arrogante, no porque creyera que la razón humana era omnipotente, sino porque entendió algo fundamental, que cuando una idea no puede ser comprendida, no es porque sea demasiado profunda, sino porque es incoherente, que cuando una doctrina requiere que suspendamos la lógica para aceptarla,
no es porque la lógica sea insuficiente, sino porque la doctrina es defectuosa. Que cuando se nos dice que debemos creer sin entender, no es porque la verdad sea misteriosa, sino porque lo que se nos pide creer no es verdad. Y esto es lo que las universidades no enseñan. No porque los profesores sean ignorantes, no porque no sepan la historia real de la Trinidad, sino porque enseñarla con claridad sería dinamitar los fundamentos de una tradición que sigue siendo central para la cultura occidental. Porque si se enseña que la Trinidad es una construcción política, tanto como teológica, entonces se debe enseñar también que el cristianismo tal como lo conocemos es el resultado de procesos históricos específicos, de decisiones humanas, de luchas por el poder, no de una revelación divina clara y directa. Y eso es algo que muchas instituciones, muchos académicos, muchos creyentes no están dispuestos a aceptar, porque aceptarlo sería aceptar que gran parte de lo que se ha considerado sagrado durante siglos es en realidad contingente, que podría haber sido de otra manera, que hubo alternativas que fueron suprimidas, voces que fueron silenciadas, textos que fueron destruidos, que el cristianismo que triunfó no triunfó porque era más verdadero, sino porque era más político, más útil para los intereses del imperio, más capaz de adaptarse a las estructuras de poder existentes. Y una vez que se acepta esto, una vez que se reconoce que la historia de la religión es inseparable de la historia del poder, entonces ya no se puede mirar a la religión con la misma inocencia, con la misma reverencia, con la misma disposición a aceptar sus afirmaciones sin cuestionarlas. Y esto es lo que Spinoza hizo. No solo cuestionó la Trinidad, sino que cuestionó toda la estructura de autoridad que se había construido sobre ella. Cuestionó la idea de que los sacerdotes, los obispos, los papas, tenían acceso privilegiado a la verdad divina. Cuestionó la idea de que la Biblia era la palabra literal de Dios. Cuestionó la idea de que la fe requería obediencia ciega. Y al cuestionar todo esto, al insistir en que la verdad solo puede ser alcanzada a través de la razón, a través del análisis cuidadoso, a través del rechazo de la autoridad, cuando la autoridad contradice la evidencia, Spinoza se convirtió en el enemigo de todas las iglesias, de todas las sinagogas, de todas las instituciones que dependían de la fe ciega para mantener su poder. ¿Por qué entonces su obra no fue destruida? ¿Por qué no corrió la misma suerte que tantos otros textos heréticos que fueron quemados, prohibidos, olvidados? Quizás porque Spinoza tuvo la prudencia de no publicar sus textos más radicales durante su vida. Quizás porque escribió en latín, en un lenguaje que solo los eruditos podían leer, limitando así su audiencia. Quizás porque la época en que vivía, con toda su intolerancia, había comenzado ya a abrirse a ciertas ideas de libertad de pensamiento, de separación entre iglesia y Estado, de pluralismo religioso. Pero sea cual sea la razón, sus textos sobrevivieron. Y con el tiempo, con el paso de los siglos fueron leídos, estudiados, admirados, aunque siempre con cautela, siempre con advertencias, siempre con la sensación de que quien se acercaba a Spinoza se acercaba a algo peligroso, algo que podía quemar. Y así, Spinoza se convirtió en una figura ambigua en la historia de la filosofía. Admirado por algunos como el padre del pensamiento moderno, como el primer filósofo que se atrevió a aplicar la razón sin restricciones a todos los ámbitos de la vida humana, temido por otros como un ateo, un nihilista, un destructor de valores, ignorado por muchos porque sus ideas eran demasiado radicales, demasiado peligrosas, demasiado amenazantes para el orden establecido, pero nunca olvidado, nunca borrado, nunca realmente superado, porque lo que Spinoza dijo sigue siendo tan relevante hoy como lo era en el siglo XVII, quizás más relevante, porque vivimos en una época en que las viejas certezas se están desmoronando, en que las instituciones religiosas están perdiendo poder, en que cada vez más personas se atreven a cuestionar lo que antes se aceptaba sin pensar. ¿Y qué encontramos cuando cuestionamos? ¿Qué encontramos cuando dejamos de aceptar las respuestas fáciles, cuando dejamos de conformarnos con los misterios que no son más que contradicciones disfrazadas de profundidad? Encontramos que el mundo es más complejo de lo que nos habían dicho, pero también más coherente. Encontramos que Dios, si es que existe algo que merezca ese nombre, no necesita ser una entidad esquizofrénica que se divide en tres personas,
para poder relacionarse con el mundo. Encontramos que la moral no necesita ser dictada por libros antiguos, llenos de mandamientos arbitrarios, sino que puede ser construida a partir de la razón, de la comprensión de lo que nos hace humanos, de la búsqueda de lo que realmente contribuye a nuestro florecimiento. Encontramos, en definitiva, que la libertad es posible, pero que esa libertad tiene un precio. El precio de pensar por uno mismo, de renunciar al consuelo de las certezas heredadas, de aceptar la soledad que viene con el rechazo de aquellos que prefieren la seguridad de la ignorancia a la incomodidad de la verdad. Y ese precio es alto, tan alto que la mayoría prefiere no pagarlo. Prefiere quedarse en la caverna, en la oscuridad cómoda, en la ilusión de que las sombras en la pared son la realidad, y no se les puede culpar por eso, porque salir de la caverna duele, porque la luz del sol quema los ojos acostumbrados a la oscuridad, porque el mundo exterior es vasto y aterrador y no ofrece las certezas simples que ofrecía la cueva. Pero para aquellos que están dispuestos a pagar ese precio, para aquellos que están dispuestos a seguir a Spinoza en su búsqueda implacable de la verdad, hay una recompensa, no una recompensa material, no una recompensa social, porque el mundo no premia a quienes cuestionan demasiado, a quienes piensan demasiado, a quienes se niegan a conformarse. Pero hay una recompensa interna, una sensación de integridad, de coherencia, de autenticidad, la sensación de que se está viviendo de acuerdo con la verdad, no con la mentira, de que se está siendo fiel a uno mismo, no a lo que otros esperan que uno sea. Y esa sensación, aunque no elimina la soledad, aunque no elimina el dolor, es suficiente, es más que suficiente. Porque al final, ¿qué otra cosa podemos buscar sino la verdad? ¿Qué otra cosa vale la pena perseguir si no es la comprensión de lo que realmente somos, de lo que realmente es el mundo, de lo que realmente significa vivir una vida buena? Y si la verdad nos lleva a lugares incómodos, si la verdad destruye las ilusiones que nos daban consuelo, si la verdad nos deja solos, entonces que así sea. Porque la alternativa es vivir en la mentira. Y vivir en la mentira, aunque sea una mentira hermosa, aunque sea una mentira compartida por millones, aunque sea una mentira que promete el cielo y amenaza con el infierno, es no vivir en absoluto, es ser un autómata, un eco de las ideas de otros, una sombra proyectada en la pared de la cueva. Y Spinoza se negó a ser una sombra. Se negó a ser un eco. Se negó a vivir en la mentira aunque esa mentira fuese sagrada, aunque esa mentira fuese aceptada por todos, aunque esa mentira estuviese protegida por siglos de tradición y respaldada por el poder de las instituciones más poderosas de su tiempo. Se negó porque era un hombre libre, y ser libre significaba pensar con claridad, vivir con coherencia, morir sin arrepentimientos. ¿No es eso lo que todos queremos en el fondo? ¿No es esa la aspiración más profunda del ser humano? Ser libre, ser auténtico, ser fiel a lo que realmente se es, en lugar de a lo que se supone que se debe ser. Pero la libertad asusta. Asusta porque no viene con manual de instrucciones, porque no ofrece certezas fáciles, porque exige que cada uno construya su propia vida sin poder culpar a nadie más si las cosas salen mal. Y por eso la mayoría renuncia a ella. Renuncia a cambio de la seguridad que ofrecen las instituciones, las tradiciones, las doctrinas. Renuncia a cambio de no tener que pensar demasiado, de no tener que cuestionar demasiado, de no tener que enfrentar la responsabilidad terrible y maravillosa de ser el autor de la propia existencia. Pero hay quienes no renuncian. Hay quienes, como Spinoza, prefieren la libertad con todos sus peligros a la seguridad con todas sus cadenas. Y esos son los que cambian el mundo. No porque busquen cambiarlo, no porque tengan un plan maestro para transformar la sociedad, sino simplemente porque al vivir con autenticidad, al pensar con claridad, al negarse a aceptar lo inaceptable, abren grietas en el muro de certezas que el poder ha construido. Y por esas grietas se filtra la luz. Y esa luz, aunque tímida al principio, aunque apenas perceptible, crece. Crece lentamente, pero crece. Y con el tiempo ilumina lugares que antes estaban en completa oscuridad. Ilumina las contradicciones que antes nadie veía. Ilumina las manipulaciones que antes nadie cuestionaba. Ilumina la verdad que antes nadie se atrevía a nombrar. Y esa verdad, una vez iluminada, no puede ser vuelta a enterrar. Puede ser ignorada, puede ser negada, puede ser atacada, pero no puede ser eliminada.
porque la verdad tiene una persistencia que la mentira nunca tendrá. La mentira necesita ser sostenida constantemente, necesita propaganda, necesita censura, necesita violencia. La verdad solo necesita ser dicha una vez, y ya está ahí esperando a quien quiera escucharla. Hay un momento en la vida de todo pensador radical en que la soledad deja de ser una condición impuesta y se convierte en una elección. Un momento en que el exilio exterior se transforma en exilio interior, en una forma de habitar el mundo que ya no espera aprobación, que ya no busca pertenencia, que ha aprendido a encontrar en sí misma la compañía suficiente. Spinoza llegó a ese momento relativamente pronto, después de su excomunión, cuando comprendió que no habría retorno, que no habría reconciliación, que el puente con su pasado había sido quemado de forma irreversible, y lejos de hundirse en la desesperación, encontró en esa soledad una libertad que pocos han conocido. La libertad de pensar sin restricciones, de escribir sin temor, de vivir de acuerdo con principios que no debían nada a la presión social ni a la expectativa de recompensa. Se instaló en una habitación alquilada, en una casa modesta, y allí, rodeado de libros y del silencio que solo interrumpía el ruido lejano de la calle, comenzó a construir su obra. No una obra destinada a ganar adeptos, no una obra pensada para fundar una nueva religión o un nuevo movimiento filosófico, sino una obra destinada a quien tuviese ojos para ver y mente para comprender. Una obra que no hacía concesiones, que no simplificaba para agradar, que no prometía consuelo fácil ni salvación rápida. Una obra que exigía del lector, tanto como Spinoza, exigía de sí mismo. Rigor, honestidad, coraje. Y en esa obra, la cuestión de Dios ocupaba el lugar central. No porque Spinoza fuese un teólogo, no porque estuviese obsesionado con lo divino en el sentido tradicional, sino porque entendió que toda filosofía, toda ética, toda comprensión del mundo dependía de cómo se pensara a Dios. Si Dios era concebido como un juez caprichoso, que premia y castiga según su voluntad arbitraria, entonces la vida humana era fundamentalmente absurda, sometida a un poder incomprensible e injusto. Si Dios era concebido como una trinidad de personas que interactúan de formas misteriosas, entonces la teología se convertía en un juego de palabras que no llevaba a ninguna parte, en una serie de paradojas que solo servían para confundir en lugar de iluminar. Pero si Dios era concebido como Spinoza lo concibió, como sustancia única, infinita, eterna, como la naturaleza misma en su totalidad, entonces todo cambiaba. Entonces la vida humana dejaba de ser un drama moral en el que se jugaba la salvación eterna y se convertía en parte de un orden natural que podía ser comprendido, en el que el ser humano tenía un lugar coherente, en el que la ética no dependía de mandamientos externos, sino de la comprensión de nuestra propia naturaleza. ¿Por qué esta concepción de Dios fue tan amenazante? ¿Por qué tanto la comunidad judía como las iglesias cristianas la consideraron herética, atea, peligrosa? Porque eliminaba la necesidad de intermediarios, eliminaba la necesidad de sacerdotes que interpretaran la voluntad divina, de rabinos que explicaran la ley, de teólogos que resolvieran los misterios. Si Dios era la naturaleza, entonces conocer a Dios era conocer la naturaleza, y eso era algo que cualquiera podía hacer, sin necesidad de revelaciones especiales, sin necesidad de textos sagrados, sin necesidad de instituciones religiosas. Y si no se necesitaban instituciones religiosas, entonces ¿qué justificaba su poder? ¿Qué justificaba su riqueza? ¿Qué justificaba su autoridad sobre la vida de millones de personas? Porque el poder de la iglesia, de la sinagoga, de cualquier institución religiosa, dependía siempre de la premisa de que ellos tenían acceso privilegiado a lo divino, de que ellos sabían lo que Dios quería, lo que Dios permitía, lo que Dios prohibía. Y esa premisa solo funcionaba si Dios era concebido como una entidad personal, caprichosa, que revelaba su voluntad a través de profetas y textos sagrados que solo los expertos podían interpretar correctamente. Pero si Dios era la naturaleza, si Dios era el orden inmutable de las cosas, entonces no había voluntad que interpretar, no había mandamientos que obedecer, no había rituales que cumplir. Solo había realidad que comprender, leyes naturales que estudiar, ética que derivar de la comprensión de nuestra propia esencia.
y eso era insoportable, insoportable para los rabinos que habían dedicado sus vidas al estudio del Talmud, insoportable para los sacerdotes que habían construido su identidad en torno a la celebración de los sacramentos, insoportable para los teólogos que habían pasado décadas elaborando distinciones sutiles sobre la naturaleza de la Trinidad, porque Spinoza les estaba diciendo con la claridad brutal de la lógica pura que todo eso era innecesario. Peor aún, les estaba diciendo que todo eso era un obstáculo, que lejos de acercar al ser humano a Dios, lo alejaba, que lejos de iluminar la verdad, la oscurecía. Y la Trinidad era el ejemplo perfecto de esta oscuridad, una doctrina que no solo no ayudaba a comprender lo divino, sino que lo convertía en un enigma irresoluble. Una doctrina que no nacía de la experiencia directa de lo sagrado, sino de debates políticos en concilios donde los obispos votaban, donde los emperadores intervenían, donde los perdedores eran declarados herejes y sus escritos quemados. Una doctrina que intentaba reconciliar lo irreconciliable. El monoteísmo judío con la divinización de Jesús, la inmutabilidad de Dios con la idea de un Dios que sufre y muere en la cruz, la unidad de la sustancia divina con la multiplicidad de personas. Y el resultado era una construcción intelectual tan compleja, tan llena de distinciones técnicas y vocabulario especializado, que solo servía para mostrar la bancarrota de un pensamiento que había perdido contacto con la realidad, porque la realidad es simple, no en el sentido de que sea fácil de comprender, sino en el sentido de que es coherente. La naturaleza no se contradice a sí misma. Las leyes que gobiernan el mundo físico no cambian según el lugar o el tiempo, y si Dios es la naturaleza, si Dios es el orden eterno e inmutable de todas las cosas, entonces Dios tampoco se contradice. No puede ser uno y tres al mismo tiempo, no puede ser inmutable y sufrir, no puede ser infinito y limitarse a un cuerpo humano. Todas esas ideas, por más que se las vista con lenguaje sofisticado, por más que se las defienda con autoridad institucional, son contradicciones, y las contradicciones no son misterios profundos, son errores. Errores que persisten solo porque nadie se atreve a señalarlos, porque hacerlo significa enfrentarse a siglos de tradición, a instituciones poderosas, a la ira de millones de creyentes que han invertido sus vidas en esas ideas. Pero Spinoza se atrevió, y no solo señaló el error, sino que ofreció la alternativa. Una forma de pensar a Dios que no requería misterios, que no requería fe ciega, que no requería renunciar a la razón. Una forma de pensar a Dios que era accesible a cualquiera dispuesto a pensar con rigor, a estudiar con cuidado, a vivir con ética. Y esa alternativa no solo era más coherente intelectualmente, sino también más liberadora existencialmente. Porque si Dios no es un juez que vigila cada pensamiento y cada acción para recompensar o castigar, si Dios no es una entidad caprichosa que exige adoración y sacrificio, entonces el ser humano puede dejar de vivir con miedo. Puede dejar de preocuparse por complacer a un Dios invisible y comenzar a preocuparse por vivir bien, por comprenderse a sí mismo, por desarrollar sus capacidades, por contribuir al bienestar común. Y esto es lo que Spinoza llamó beatitudo, la beatitud. No la salvación en un cielo futuro, no la recompensa después de la muerte, sino una forma de vivir aquí y ahora que nace de la comprensión, del conocimiento, de la aceptación de nuestra naturaleza y de nuestro lugar en el orden eterno de las cosas. Una forma de vivir que no depende de la esperanza ni del miedo, sino de la sabiduría. Una forma de vivir que no está al alcance de todos, porque requiere esfuerzo, estudio, disciplina, pero que está potencialmente disponible para cualquiera dispuesto a pagar el precio. ¿Y cuál es ese precio? Ya lo hemos dicho, la soledad, la incomprensión, el rechazo. Porque vivir de acuerdo con la verdad, vivir de acuerdo con la razón, vivir sin las muletas de la fe tradicional, es vivir fuera del rebaño, es ser visto como extraño, como peligroso, como alguien que amenaza el orden establecido. Y eso no es fácil. El ser humano es un animal social, necesita pertenencia, necesita reconocimiento, necesita sentir que es parte de algo más grande que él mismo. Y renunciar a eso, renunciar a la comunidad, a la tradición, a la identidad colectiva es doloroso. Es quizás lo más doloroso que un ser humano puede experimentar.
Pero hay algo más doloroso aún: vivir en la mentira. Vivir fingiendo que se cree lo que no se cree. Vivir repitiendo fórmulas vacías. Vivir sometido a una autoridad que no se respeta, a una doctrina que no se comprende, a un Dios que no se ama porque no se puede amar lo que no tiene coherencia. Eso es más doloroso. Eso es una muerte lenta del espíritu, una renuncia progresiva a lo que nos hace humanos, la capacidad de pensar, de cuestionar, de buscar la verdad. Y Spinoza prefirió la soledad antes que esa muerte espiritual. Prefirió la pobreza material antes que la riqueza conseguida a costa de la integridad intelectual. Prefirió la oscuridad del anonimato antes que la fama conseguida a costa de compromisos con el poder. Y esa elección, aunque lo condenó a una vida difícil, aunque lo privó del reconocimiento en vida, aunque lo dejó morir joven y enfermo en una habitación alquilada, lejos de su familia, sin descendencia, sin monumentos, esa elección lo convirtió en inmortal. No en el sentido religioso, no en el sentido de que su alma siguiera existiendo en algún cielo, sino en el sentido de que sus ideas sobrevivieron. Sobrevivieron a los intentos de censura, sobrevivieron a las condenas, sobrevivieron al olvido temporal y finalmente encontraron su camino hasta nosotros. Y aquí estamos, siglos después, leyendo sus palabras, siguiendo su razonamiento, admirando su coraje. Y nos preguntamos, ¿habríamos hecho lo mismo? ¿Habríamos tenido el coraje de renunciar a todo por la verdad? ¿O habríamos hecho lo que la mayoría hace? Encontrar compromisos, aceptar ambigüedades, vivir con contradicciones porque vivir sin ellas es demasiado difícil. No es fácil responder a esa pregunta. No es fácil porque vivir con coherencia absoluta es imposible para la mayoría de nosotros, porque estamos atrapados en estructuras sociales, en relaciones familiares, en obligaciones laborales, que nos fuerzan a hacer concesiones constantemente. Y juzgar a quienes hacen esas concesiones sería arrogante, sería olvidar que no todos estamos en posición de pagar el precio que Spinoza pagó, pero al menos podemos reconocer ese precio. Podemos reconocer que hay una diferencia entre vivir con autenticidad y vivir con conformismo. Y podemos intentar, en la medida de nuestras posibilidades, inclinar la balanza hacia la autenticidad, hacia la coherencia, hacia la verdad, porque eso es lo que Spinoza nos enseña al final. No nos enseña un sistema filosófico que debemos aceptar ciegamente. No nos enseña un nuevo dogma que debemos repetir acríticamente. Nos enseña una actitud ante la vida, la actitud de quien se niega a aceptar lo que no puede comprender, de quien se niega a vivir en la mentira, aunque esa mentira sea cómoda, de quien se niega a renunciar a su humanidad, aunque renunciar fuese más fácil. Y esa actitud es lo que realmente asusta al poder. No las conclusiones específicas a las que Spinoza llegó sobre la Trinidad, o sobre Dios, o sobre la Biblia. Esas conclusiones pueden ser debatidas, pueden ser matizadas, pueden incluso ser rechazadas sin que se derrumbe todo el edificio. Lo que realmente asusta es la actitud. Porque si esa actitud se generaliza, si millones de personas empiezan a pensar por sí mismas, a cuestionar lo que se les ha enseñado, a exigir coherencia y evidencia en lugar de aceptar autoridad y tradición, entonces todo el edificio del poder religioso se derrumba. No porque alguien lo ataque, sino porque simplemente deja de ser necesario, deja de tener función, deja de poder justificar su existencia. Y quizás estemos llegando a ese momento. Quizás estemos viviendo en una época en que las viejas estructuras de autoridad religiosa están perdiendo su poder, en que cada vez más personas se atreven a cuestionar, a dudar, a buscar respuestas fuera de las instituciones tradicionales. Y si es así, si realmente estamos en ese momento histórico, entonces Spinoza es más relevante que nunca, no como un profeta, no como un nuevo gurú, sino como un ejemplo, como alguien que demostró que es posible vivir sin las muletas de la fe tradicional, que es posible encontrar sentido y propósito sin necesidad de cielos e infiernos, que es posible ser ético sin necesidad de mandamientos divinos. Y esa posibilidad es liberadora, porque significa que no estamos condenados a elegir entre la fe ciega y el nihilismo, entre el conformismo religioso y el vacío existencial. Hay una tercera vía, la vía que Spinoza exploró, la vía del conocimiento, de la comprensión, de la vida vivida de acuerdo con la naturaleza.
Una vía difícil, sin duda. Una vía que no ofrece certezas fáciles ni consuelos baratos, pero una vía que respeta la dignidad del ser humano, que respeta su capacidad de pensar, que respeta su necesidad de coherencia. Y no es eso lo que realmente queremos. ¿No es esa la aspiración más profunda, ser respetados en nuestra humanidad, en nuestra capacidad de pensar, en nuestra necesidad de sentido? ¿O preferimos ser tratados como niños que necesitan cuentos para dormir, como animales que necesitan ser domesticados con premios y castigos, como máquinas que deben ser programadas con instrucciones que no deben cuestionar? La respuesta a esa pregunta define quiénes somos. Define si somos realmente humanos o si somos solo simulacros de humanidad, repetidores de fórmulas aprendidas, ejecutores de programas instalados por otros. Y Spinoza nos desafía a elegir, no con palabras explícitas, no con exhortaciones morales, sino con el ejemplo de su vida. Una vida vivida con coherencia absoluta, con rechazo total a la hipocresía, con compromiso inquebrantable con la verdad. Y ese ejemplo permanece como un faro en la oscuridad, como una luz que guía a quien está dispuesto a seguirla, como una voz que susurra a través de los siglos. Es posible vivir con verdad, es posible pensar con libertad, es posible ser auténtico. El precio es alto, la soledad es real, el rechazo es doloroso, pero es posible. Y si es posible, entonces no hay excusa para no intentarlo, no hay excusa para conformarse con menos, no hay excusa para vivir en la mentira, porque la verdad, al final, no es solo una cuestión intelectual, no es solo una cuestión de teorías correctas y argumentos válidos. La verdad es una forma de vida que exige todo de nosotros, que no acepta medias tintas, que no tolera compromisos, una forma de vida que pocos pueden mantener durante toda su existencia, pero que todos podemos intentar en la medida de nuestras fuerzas, en los momentos en que el coraje no nos abandona. Y quizás ese sea el legado más importante de Spinoza. No sus conclusiones filosóficas, por brillantes que sean, no su crítica de la religión, por devastadora que resulte, sino su ejemplo de lo que significa ser un ser humano libre. Libre no en el sentido político, no en el sentido de tener derechos civiles o poder votar, sino libre en el sentido más profundo, libre de las cadenas internas, libre de los miedos implantados, libre de las supersticiones heredadas, libre para pensar, para dudar, para cuestionar, libre para vivir de acuerdo con lo que realmente se es, no con lo que otros esperan que se sea. Y esa libertad no la puede dar ninguna institución, ningún gobierno, ninguna iglesia. Esa libertad solo puede ser conquistada por cada individuo, en su propia lucha interna, en su propio proceso de despertar, en su propia decisión de romper con las ilusiones cómodas y enfrentar la realidad tal como es. Y ese proceso es doloroso, es aterrador, es solitario, pero es el único proceso que merece ser llamado crecimiento espiritual, el único proceso que lleva a algo que se parece a la sabiduría, porque la sabiduría no es acumulación de información, no es erudición, no es conocimiento de textos antiguos o teorías complejas. La sabiduría es la capacidad de ver con claridad, de distinguir lo real de lo ilusorio, lo verdadero de lo falso, lo esencial de lo accidental, y esa capacidad solo se desarrolla cuando se está dispuesto a soltar las certezas, cuando se está dispuesto a vivir con la incomodidad de no saber, cuando se está dispuesto a seguir buscando, aunque la búsqueda no prometa un final feliz. Y Spinoza buscó hasta el final, buscó hasta su último aliento, en esa habitación modesta donde murió a los 44 años, consumido por la tuberculosis, solo pero no solitario, pobre pero no empobrecido, olvidado por muchos pero recordado por unos pocos que entendieron lo que había hecho. Y lo que había hecho era abrir una puerta que nadie puede cerrar por más que lo intenten, una puerta hacia una forma de pensar que no depende de autoridades, que no se somete a dogmas, que no teme a la verdad, aunque esa verdad destruya todo lo que parecía sólido. Y esa puerta sigue abierta, sigue esperando a quien tenga el coraje de cruzarla, sigue invitando a quien esté cansado de las respuestas fáciles, de las certezas baratas, de la fe que no es más que miedo disfrazado. Sigue ofreciendo lo que Spinoza ofreció, no consuelo, no salvación, no promesas de felicidad eterna,
sino algo mucho más valioso: la posibilidad de vivir con verdad, la posibilidad de ser, en el sentido más pleno de la palabra, la posibilidad de alcanzar esa beatitud que no depende de nada externo, que no puede ser dada ni quitada por nadie, que es el resultado de comprender, de aceptar, de amar la realidad tal como es. Y si hay algo que pueda llamarse sagrado, algo que pueda merecer ese nombre sin caer en la superstición, es eso, esa capacidad del ser humano de trascender sus limitaciones, no huyendo de ellas, no negándolas, sino comprendiéndolas. Esa capacidad de encontrar lo eterno, no en un cielo futuro, sino en el momento presente, en la comprensión de que somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros, de que nuestra existencia no es un accidente absurdo, sino una expresión necesaria de la sustancia infinita que Spinoza llamó Dios, y que nosotros podemos llamar naturaleza, realidad, ser. Y con esa comprensión viene la paz. No la paz del que se resigna, no la paz del que se rinde, sino la paz del que ve con claridad. La paz del que ya no lucha contra lo inevitable, del que ya no se rebela contra lo necesario, del que ha aprendido a distinguir entre lo que puede cambiar y lo que debe aceptar. Y esa paz no es pasividad, no es quietismo, no es renuncia a la acción. Es más bien la base de la acción verdaderamente libre, de la acción que no nace de la compulsión ni del miedo, sino de la comprensión de lo que realmente contribuye al florecimiento humano. Porque al final, eso es lo que Spinoza nos ofrece: una ética, no una moral impuesta desde fuera, no un conjunto de reglas arbitrarias que deben ser obedecidas sin comprensión, sino una ética que nace de dentro, que se deriva de la comprensión de nuestra propia naturaleza, que nos guía hacia lo que realmente nos conviene, no porque un Dios lo ordene, sino porque es coherente con lo que somos. Y esa ética es radical. Es radical porque nos dice que no hay pecado en el sentido tradicional, que no hay acciones que ofendan a Dios, que no hay culpa metafísica que debamos expiar. Lo que hay son acciones que nos acercan a la realización de nuestra naturaleza y acciones que nos alejan de ella. Acciones que nos hacen más libres, más comprensivos, más capaces, y acciones que nos esclavizan, nos confunden, nos debilitan. Y la diferencia entre unas y otras no la determina un libro sagrado ni un mandamiento divino, sino la razón, el conocimiento, la comprensión de las consecuencias reales de nuestros actos. Y eso asusta. Asusta porque nos deja sin excusas. No podemos culpar a Dios ni al diablo de nuestras acciones. No podemos escondernos detrás de la fe ni de la tradición. Somos responsables, plenamente responsables, no ante un juez externo, sino ante nosotros mismos, ante nuestra propia naturaleza, ante la comprensión de lo que realmente somos y de lo que realmente podemos ser. Y esa responsabilidad es pesada. Tan pesada que la mayoría prefiere no asumirla, prefiere delegar, prefiere obedecer, prefiere que le digan qué hacer en lugar de tener que decidir por sí misma. Y no se les puede culpar por eso, porque asumir esa responsabilidad es aterrador. Pero tampoco se les puede felicitar, porque evitar la responsabilidad es evitar la humanidad misma, es renunciar a lo que nos hace únicos, a lo que nos distingue de los animales que actúan por instinto o de las máquinas que actúan por programación. Y así volvemos al principio. Volvemos a la pregunta con la que comenzamos: ¿por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Y la respuesta ya la sabemos: porque la verdad exige. Exige que pensemos, que cuestionemos, que asumamos responsabilidad. Exige que dejemos de ser niños que necesitan que les digan qué hacer y nos convirtamos en adultos capaces de decidir por nosotros mismos. Exige que dejemos de buscar certezas absolutas y aprendamos a vivir con la incertidumbre, con la ambigüedad, con la complejidad de lo real. Y ese es un precio que pocos están dispuestos a pagar. Por eso las religiones siguen existiendo, por eso las iglesias siguen llenas, por eso las doctrinas absurdas como la Trinidad siguen siendo enseñadas y defendidas como si fuesen verdades eternas, porque ofrecen lo que la verdad no puede ofrecer: certeza sin esfuerzo, pertenencia sin autenticidad, sentido sin comprensión. Pero para aquellos que no pueden vivir con esas ofertas baratas, para aquellos que necesitan algo más real, aunque sea más difícil, Spinoza sigue ahí, sigue esperando, sigue ofreciendo esa puerta hacia una forma de vida que no promete facilidad,
pero que promete integridad, una forma de vida que no garantiza felicidad, pero que garantiza autenticidad, una forma de vida que no nos llevará al cielo, pero que nos traerá paz. Y esa paz, esa beatitud, es todo lo que realmente podemos aspirar. No es poco, es, de hecho, todo lo que vale la pena. La verdad no puede ser enterrada para siempre, puede ser ocultada temporalmente, puede ser distorsionada, puede ser atacada, pero al final siempre emerge, siempre encuentra su camino hacia la luz, siempre llega a quien está dispuesto a recibirla. Y tú que has llegado hasta aquí, que has seguido este largo recorrido a través del pensamiento de Spinoza, a través de sus desafíos, a través de sus consecuencias, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a cruzar esa puerta? ¿O prefieres quedarte del otro lado, en el territorio conocido, en la seguridad de las certezas heredadas? No hay respuesta correcta a esa pregunta, o más bien la respuesta correcta es diferente para cada persona, en cada momento de su vida. Pero al menos ahora sabes que hay una puerta, al menos ahora sabes que hay una alternativa, y eso ya es algo, eso ya es un comienzo. La excomunión no fue el final, fue el comienzo de una vida que ya no tenía que fingir, que ya no tenía que moderar sus palabras, que ya no tenía que calcular cuánto podía decir sin cruzar la línea que separaba lo permitido de lo prohibido. Spinoza había cruzado esa línea de forma irreversible y ahora estaba del otro lado, en un territorio donde las reglas antiguas ya no aplicaban, donde la única autoridad era la razón, donde la única guía era la coherencia del pensamiento. Y desde ese territorio comenzó a construir un sistema filosófico que desmantelaría no solo la Trinidad, no solo los dogmas cristianos, sino toda la estructura conceptual sobre la que se había edificado la religión occidental durante casi 2 milenios. Pero para entender la radicalidad de lo que Spinoza hizo, para comprender por qué sus ideas siguen siendo explosivas incluso hoy, necesitamos mirar más de cerca el contexto en el que emergieron. Necesitamos entender cómo era el mundo en el siglo XVII, cómo funcionaba la relación entre fe y razón, cómo se pensaba a Dios, cómo se concebía la autoridad religiosa. Porque sólo así podemos apreciar la magnitud de la ruptura que Spinoza representó, la valentía que requirió decir lo que dijo, el precio que pagó por su honestidad intelectual. El siglo XVII era una época de guerras religiosas. Europa todavía sangraba por los conflictos entre católicos y protestantes, por las masacres que se habían perpetrado en nombre de Cristo, por las hogueras en las que se habían quemado herejes, por las torturas que se habían infligido a quienes se atrevían a cuestionar la ortodoxia. La Reforma había abierto una grieta en la unidad cristiana, pero esa grieta no había traído libertad sino más violencia, más fanatismo, más certeza de que solo había una forma correcta de creer y todas las demás merecían la muerte. Y en medio de ese panorama de intolerancia absoluta, en medio de esa convicción generalizada de que Dios exigía obediencia total y castigaba cualquier desviación con tormentos eternos, Spinoza tuvo el coraje de decir: esto es una locura. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo un hombre solo, sin respaldo institucional, sin ejércitos ni iglesias que lo defendieran, atreverse a desafiar no solo una doctrina específica, sino toda una forma de entender lo sagrado? ¿No era acaso un suicidio intelectual? ¿No era acaso garantizar su propia destrucción? Y sin embargo lo hizo. Lo hizo porque había llegado a una conclusión de la que no podía retractarse. Una conclusión que había alcanzado a través de años de estudio, de reflexión, de análisis cuidadoso de los textos sagrados y de la tradición filosófica. La conclusión de que la religión, tal como se practicaba en su tiempo, no solo no acercaba al ser humano a Dios, sino que lo alejaba. No solo no promovía la virtud, sino que fomentaba el miedo, la superstición, la obediencia ciega. No solo no liberaba, sino que esclavizaba. Y la Trinidad era la evidencia más clara de esto. Una doctrina que nadie podía explicar con coherencia, que había generado siglos de debates acalorados, que había sido la causa de cismas y excomuniones, que había llevado a pensadores brillantes a retorcer el lenguaje hasta el absurdo, intentando hacer que 3 fuera igual a 1 sin dejar de ser 3. ¿Y para qué? ¿Qué ganaba el creyente con aceptar esta doctrina? ¿Acaso lo hacía más ético? ¿Acaso lo hacía más compasivo? ¿Acaso lo hacía más sabio? No, lo único que hacía era someterlo,
Era obligarlo a renunciar a su razón, era convertirlo en un repetidor de fórmulas que no comprendía, en un creyente que aceptaba misterios no porque fueran profundos, sino porque tenía miedo de cuestionarlos. Y Spinoza vio esto con una claridad que pocos han alcanzado. Vio que el misterio de la Trinidad no era un misterio divino, sino un misterio fabricado, una construcción humana que se había complicado tanto, que había acumulado tantas capas de interpretación y reinterpretación, que ya nadie recordaba cómo había comenzado todo. Y si se rastreaba ese origen, si se iba más atrás de los concilios, más atrás de los padres de la Iglesia, más atrás de las epístolas de Pablo, ¿qué se encontraba? Se encontraba a Jesús, un judío del siglo I que nunca había hablado de trinidades, que nunca había dicho ser Dios, que había hablado de Dios como su Padre, en el sentido en que todos los judíos hablaban de Dios como Padre de Israel. Un Jesús humano, histórico, que había sido transformado en un Dios por un proceso complejo que había tomado siglos y que había requerido la mezcla de tradiciones judías con filosofía griega, de fe simple, con especulación metafísica, de mensaje espiritual con necesidad política. ¿Por qué esto no se enseña en las universidades? ¿Por qué en los cursos de teología se presenta la Trinidad como si siempre hubiera estado ahí, como si fuera evidente en los evangelios, como si no hubiera habido alternativas que fueron suprimidas violentamente? Porque reconocer la historicidad de la doctrina sería reconocer su contingencia. Sería reconocer que el cristianismo podría haber sido muy diferente, que de hecho hubo cristianismos diferentes en los primeros siglos, que el cristianismo que triunfó no triunfó porque era más verdadero, sino porque fue más eficaz políticamente, porque supo aliarse con el poder imperial, porque supo usar la violencia cuando era necesario para eliminar las alternativas. Y esta no es una teoría conspirativa, no es una especulación sin fundamento, es historia documentada. Sabemos que hubo cristianismos que no aceptaban la divinidad de Jesús, que lo veían como un profeta, como un maestro, como un Mesías humano. Sabemos que hubo debates intensos en los primeros siglos sobre la naturaleza de Cristo, sobre su relación con Dios, sobre si era creado o eterno, sobre si era de la misma sustancia que el Padre o de sustancia similar. Sabemos que estos debates se resolvieron no a través de la argumentación racional, no a través de la evidencia bíblica, sino a través de votos en concilios donde los obispos que tenían el apoyo del emperador ganaban y los que no lo tenían eran declarados herejes. Sabemos que los textos de los perdedores fueron quemados, que sus seguidores fueron perseguidos, que sus iglesias fueron destruidas. Sabemos todo esto porque los registros históricos están ahí, porque los documentos sobrevivieron, porque la evidencia es abrumadora, pero esta evidencia se minimiza, se oculta, se presenta de una manera que no perturbe demasiado la fe de los creyentes. Se dice que hubo debates, sí, pero que al final la verdad prevaleció, que el Espíritu Santo guió a la Iglesia hacia la doctrina correcta, que lo que se definió en Nicea era lo que siempre había sido verdad, aunque no siempre se hubiera formulado con claridad. Y así se convierte la historia en teología. Se transforma el proceso político en revelación divina, se santifica lo que fue profundamente humano, profundamente conflictivo, profundamente violento. Y Spinoza no aceptó esta transformación, no aceptó que la historia pudiera ser reescrita para que coincidiera con la doctrina. Insistió en que si se quería entender qué era realmente el cristianismo, qué había enseñado realmente Jesús, había que estudiar los textos en su contexto histórico, había que analizar cómo habían sido escritos, por quién, con qué propósito, en qué circunstancias. Y cuando se hacía esto, cuando se aplicaba al texto bíblico el mismo rigor crítico que se aplicaba a cualquier otro texto antiguo, entonces la imagen que emergía era muy diferente de la que la tradición había construido. Emergía un Jesús humano, un maestro judío que había predicado un mensaje de amor y justicia, que había desafiado a las autoridades religiosas de su tiempo, que había sido ejecutado por las autoridades romanas como un agitador político, un Jesús que no había fundado una religión, que no había establecido sacramentos, que no había hablado de trinidades, ni de iglesias, ni de papas. Un Jesús que había sido transformado después de su muerte por sus seguidores, que habían intentado darle sentido a su ejecución, que habían buscado formas de entender cómo un Mesías podía haber sido crucificado,
que habían comenzado a verlo como algo más que humano, porque sólo así podían justificar la fe que habían depositado en él. Y este proceso de divinización no fue instantáneo, no fue uniforme, no fue simple. Tomó décadas, tomó siglos. Los evangelios mismos muestran este proceso en diferentes etapas. Marcos, el más antiguo, presenta a Jesús como adoptado por Dios en su bautismo. Mateo y Lucas añaden los relatos del nacimiento virginal, sugiriendo una naturaleza especial desde el inicio. Juan va más allá y presenta a Jesús como el Logos divino preexistente, como Dios mismo encarnado. Y después de los evangelios vienen los padres de la Iglesia, que incorporan cada vez más filosofía griega en su intento de explicar quién era Jesús, que hablan de sustancias y personas y procesiones, que crean un vocabulario técnico que no tiene nada que ver con el judaísmo del primer siglo, pero que les permite competir intelectualmente con las filosofías paganas del Imperio Romano. Y el resultado final es la Trinidad, una doctrina que dice que Dios es uno en sustancia pero tres en personas, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino uno solo. Una doctrina que requiere distinciones técnicas entre sustancia y persona, entre generación y procesión, entre naturaleza divina y naturaleza humana. Una doctrina que ha generado miles de páginas de comentarios teológicos, que ha sido el tema de innumerables tratados filosóficos, que ha ocupado las mentes más brillantes de la cristiandad durante siglos. ¿Y todo esto, para qué? Para defender una idea que no está en la Biblia, que no fue enseñada por Jesús, que no fue creída por los primeros cristianos, que surgió de un proceso histórico complejo y que se impuso finalmente por la fuerza del poder imperial. ¿No es esto una tragedia? ¿No es esto una traición al mensaje original de Jesús? ¿No es esto exactamente lo que Jesús mismo había criticado en los fariseos, cuando los acusaba de poner tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios, de complicar con interpretaciones rebuscadas lo que debía ser simple? ¿No es irónico que la religión que lleva su nombre haya hecho exactamente eso? Haya construido un edificio doctrinal tan complejo, tan lleno de misterios incomprensibles, tan alejado de la vida concreta de las personas, que se necesita una clase sacerdotal especializada para interpretarlo. Spinoza vio esta ironía, vio esta traición y la denunció. No con el lenguaje emocional de un predicador, no con la ira de un profeta, sino con la frialdad analítica de un filósofo que simplemente señala las contradicciones, que expone las inconsistencias, que muestra cómo las piezas no encajan por más que se intente forzarlas. Y esa frialdad, esa objetividad, era más devastadora que cualquier ataque emocional, porque no podía ser respondida con excomuniones, ni con maldiciones, ni con hogueras. Solo podía ser respondida con argumentos, y los argumentos no existían, no podían existir, porque Spinoza tenía razón. Tenía razón cuando decía que la Trinidad era incoherente. Tenía razón cuando decía que había surgido de un proceso histórico, no de una revelación divina. Tenía razón cuando decía que había sido impuesta por concilios que funcionaban como tribunales políticos. Tenía razón cuando decía que no era necesaria para la fe, que de hecho era un obstáculo para la fe genuina, que confundía más que iluminaba, que alejaba a las personas de Dios en lugar de acercarlas. Pero tener razón no era suficiente. Tener razón nunca ha sido suficiente cuando se enfrenta a estructuras de poder que llevan siglos consolidadas, que tienen intereses económicos inmensos, que controlan la educación, que determinan quién es respetable y quién es marginal, quién merece ser escuchado y quién debe ser silenciado. Y Spinoza fue silenciado, no con la muerte, porque no vivía en la España de la Inquisición donde habría sido quemado vivo, pero fue silenciado con la exclusión, con el ostracismo, con la imposibilidad de publicar sus obras más radicales durante su vida, con la certeza de que sería condenado por todas las iglesias, por todas las sinagogas, por todas las instituciones religiosas. Y aún así escribió. Escribió porque tenía que escribir, porque las ideas no pueden ser contenidas, porque la verdad exige ser dicha aunque nadie quiera escucharla. Escribió su tratado teológico-político, donde analizó la Biblia con el mismo método crítico que se usaba para analizar cualquier otro texto antiguo. Escribió su Ética, donde presentó su concepción de Dios
no como un ser personal que juzga y castiga, sino como la sustancia infinita que es idéntica a la naturaleza. Escribió cartas, respondió a críticos, refinó sus argumentos. Y lo hizo todo sabiendo que no vería el reconocimiento en vida, sabiendo que moriría solo, sabiendo que sus libros serían prohibidos, que su nombre sería maldecido, que durante generaciones sería recordado solo como el ateo, el hereje, el destructor de la fe. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué impulsa a un ser humano a sacrificar todo por ideas que la mayoría rechazará, que pocos comprenderán, que quizás solo serán apreciadas siglos después de su muerte? No hay una respuesta simple a esta pregunta. Quizás era orgullo intelectual, quizás era incapacidad para el compromiso, quizás era simplemente honestidad llevada a su límite, o quizás era algo más profundo, algo que tiene que ver con lo que significa ser verdaderamente humano, con esa capacidad única de nuestra especie de buscar la verdad más allá de cualquier consideración práctica, de perseguir el conocimiento aunque ese conocimiento no traiga beneficio material, de insistir en la coherencia aunque la coherencia cueste todo. Porque eso es lo que nos distingue de los animales, de las máquinas, de cualquier otra forma de existencia conocida, no la racionalidad en sí misma, no la capacidad de resolver problemas o de adaptarnos al entorno. Eso lo hacen también otros animales. Lo que nos distingue es esta capacidad de cuestionar nuestras propias creencias, de examinar nuestros propios supuestos, de buscar coherencia incluso cuando esa búsqueda nos lleve a lugares incómodos. Los animales actúan por instinto, las máquinas por programación. Solo el ser humano puede dudar, puede preguntarse si lo que siempre ha creído es realmente verdad, puede cambiar de opinión cuando encuentra mejores argumentos, puede sacrificar su comodidad, su seguridad, incluso su vida, por algo tan abstracto como la verdad, y esa capacidad es sagrada. Si hay algo sagrado en el universo, algo que merece reverencia, algo que debe ser protegido a cualquier costo, es esa capacidad humana de pensar libremente, de cuestionar sin restricciones, de buscar la verdad, aunque esa búsqueda sea peligrosa. Y esa capacidad es precisamente lo que la religión institucionalizada ha intentado siempre suprimir. No porque los líderes religiosos sean malos, no porque tengan intenciones malévolas, sino porque entienden, quizás inconscientemente, que el pensamiento libre es incompatible con la autoridad dogmática, que si se permite que las personas piensen por sí mismas, que si se les enseña a cuestionar, a dudar, a exigir evidencia, entonces inevitablemente cuestionarán también las doctrinas religiosas. Y muchas de esas doctrinas no pueden resistir ese cuestionamiento. La Trinidad ciertamente no puede. No hay forma de defender la Trinidad ante alguien que insiste en la coherencia lógica, que no acepta misterios como respuesta, que exige que las afirmaciones tengan sentido. Se puede intentar, se ha intentado durante siglos, pero al final, todos los intentos terminan en el mismo lugar, en la afirmación de que es un misterio que debe ser aceptado por fe, y esa afirmación es una admisión de derrota, es reconocer que la razón no puede justificar la doctrina, que solo puede ser sostenida si se renuncia a la razón, y esa renuncia es precisamente lo que Spinoza se negó a hacer. Se negó porque entendió que renunciar a la razón es renunciar a la humanidad misma. Es aceptar ser tratado como un niño que debe creer lo que le dicen los adultos, aunque no lo comprenda. Es aceptar ser tratado como un animal que debe ser domesticado con premios y castigos. Es aceptar ser menos de lo que se puede ser. Es traicionar el potencial que llevamos dentro. Es desperdiciar el don más precioso que la evolución nos ha dado, la capacidad de pensar. Y por eso Spinoza es relevante hoy, no porque sus conclusiones específicas sobre Dios o la naturaleza o la ética sean necesariamente las correctas. La filosofía ha avanzado desde el siglo XVII, hemos aprendido cosas que Spinoza no podía saber, tenemos herramientas conceptuales que él no tenía, pero su actitud, su insistencia en pensar con rigor, su rechazo a aceptar autoridad como sustituto de argumento, su valentía para decir lo que pensaba aunque le costara todo, esa actitud sigue siendo ejemplar, sigue siendo necesaria, sigue siendo el único antídoto contra el dogmatismo, contra el fanatismo, contra la superstición, porque el dogmatismo no ha desaparecido, ha cambiado de forma, ha encontrado nuevos disfraces, pero sigue aquí,
Ya no es solo religioso, ahora hay dogmatismos políticos, dogmatismos ideológicos, dogmatismos científicos incluso. Hay verdades que no pueden ser cuestionadas, temas que no pueden ser discutidos, ideas que deben ser aceptadas sin crítica, y quien cuestiona es cancelado, excluido, silenciado. Los métodos han cambiado, ya no hay hogueras ni excomuniones formales, pero el patrón es el mismo. Hay quienes tienen el poder de decidir qué es verdad y qué es herejía, y ese poder se usa para mantener el control, para evitar que ciertas preguntas sean hechas, para asegurar que el orden establecido no sea cuestionado demasiado radicalmente. ¿Y cómo se resiste a esto? ¿Cómo se mantiene la capacidad de pensar libremente en un mundo que constantemente nos presiona para conformarnos, para aceptar, para no hacer demasiadas preguntas incómodas? La respuesta está en Spinoza, en su ejemplo, en su obra, en su vida. Se resiste pensando con rigor, se resiste exigiendo coherencia, se resiste no aceptando autoridad como sustituto de argumento, se resiste siendo honesto, aunque esa honestidad tenga un costo, se resiste buscando la verdad, aunque esa verdad sea solitaria. Y esa resistencia es lo que mantiene viva la humanidad, porque una humanidad que ya no piensa, que ya no cuestiona, que ya no busca la verdad, es una humanidad que ha renunciado a lo que la hace humana. Es una humanidad zombificada, robotizada, reducida a seguir instrucciones sin comprenderlas, a repetir consignas sin analizarlas, a vivir sin realmente estar viva. Y quizás estemos peligrosamente cerca de ese punto. Quizás la comodidad de la vida moderna, la abundancia de entretenimiento, la facilidad con la que podemos evitar cualquier pensamiento incómodo, nos esté llevando hacia una era de pensamiento conformista, de aceptación acrítica, de renuncia a la búsqueda de la verdad, porque esa búsqueda es difícil y preferimos lo fácil. Y si es así, si realmente estamos en ese camino, entonces necesitamos a Spinoza más que nunca. Necesitamos su ejemplo de lo que significa pensar sin restricciones. Necesitamos su rechazo de las respuestas fáciles. Necesitamos su valentía para enfrentar la soledad que viene con la verdad, porque la alternativa es el descenso hacia la barbarie. Una barbarie pulida, tecnológicamente avanzada, entretenida, pero barbarie al fin. Una sociedad de autómatas que creen ser libres porque pueden elegir entre 1000 canales de televisión, entre 1000 marcas de productos, entre 1000 opiniones prefabricadas, pero que no tienen la capacidad de pensar realmente por sí mismos, de cuestionar los supuestos fundamentales de su sociedad, de imaginar alternativas radicalmente diferentes. Y en esa sociedad, la Trinidad seguirá siendo enseñada como un misterio profundo, seguirá siendo defendida por teólogos eruditos, seguirá siendo parte del catecismo que niños de todo el mundo memorizan sin comprender, y nadie señalará el absurdo, nadie dirá que el emperador está desnudo, nadie tendrá el coraje de hacer lo que Spinoza hizo, mirar de frente a la doctrina y decir simplemente, con claridad meridiana, que no tiene sentido, porque tener ese coraje es peligroso. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Es más fácil, más seguro, más cómodo, aceptar lo que todos aceptan, creer lo que todos creen, no hacer olas, no causar problemas, y la mayoría elegirá ese camino como siempre lo ha hecho. Pero algunos, unos pocos, elegirán el camino de Spinoza, el camino de la verdad, aunque esa verdad cueste todo. Y esos pocos son los que mantienen viva la llama, son los que aseguran que la humanidad no se extinga completamente, que siempre haya alguien dispuesto a cuestionar, a dudar, a buscar. Son los que garantizan que el futuro pueda ser diferente del pasado, que no estemos condenados a repetir eternamente los mismos errores, a creer eternamente las mismas mentiras. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Eres de los que aceptan o de los que cuestionan? ¿Eres de los que se conforman o de los que buscan? ¿Eres de los que prefieren la comodidad de la mentira o de los que eligen la incomodidad de la verdad? La pregunta no es retórica, es real, es urgente, porque cada uno de nosotros toma esa decisión todos los días, en cada momento en que decidimos pensar o no pensar, cuestionar o no cuestionar, aceptar o no aceptar. Y la suma de esas decisiones individuales determina el tipo de sociedad en que vivimos, el tipo de futuro que construimos, el tipo de humanidad que somos. Y si elegimos no pensar, si elegimos conformarnos,
si elegimos aceptar todo lo que nos dicen sin cuestionarlo, entonces merecemos el mundo que obtendremos, un mundo de control total, de manipulación constante, de verdad suprimida, un mundo en el que Spinoza será recordado, si es que es recordado, solo como una nota al pie de página en los libros de historia de la filosofía, como un pensador radical pero excesivo, como alguien que fue demasiado lejos, que debió haber sido más prudente, que pagó un precio innecesario por su honestidad. Pero si elegimos pensar, si elegimos cuestionar, si elegimos buscar la verdad aunque esa búsqueda sea peligrosa, entonces Spinoza será lo que siempre debió ser, no un marginal, no un hereje, sino un héroe del pensamiento, un héroe de la libertad, un héroe de la humanidad en su expresión más alta, y heredaremos su legado, no para repetir sus conclusiones sin comprenderlas, no para convertir su filosofía en un nuevo dogma, sino para continuar su búsqueda, para llevar más lejos el cuestionamiento que él comenzó, para aplicar su método a los nuevos problemas de nuestra época, para mantener viva esa llama que él encendió en el siglo XVII y que todavía puede iluminar nuestro camino en el siglo XXI. Porque la verdad que Spinoza buscó no era una verdad estática, no era una doctrina fija que pudiera ser enunciada de una vez por todas y luego repetida mecánicamente. Era una verdad dinámica, una verdad que emerge del proceso mismo de búsqueda, del esfuerzo constante por comprender, del rechazo incansable de las respuestas fáciles, y esa búsqueda no termina nunca. No terminó con Spinoza, no terminará con nosotros, no terminará mientras haya seres humanos capaces de pensar, de cuestionar, de maravillarse ante el misterio genuino del ser, y ese misterio genuino, el misterio real de por qué existe algo en lugar de nada, de cómo es posible la conciencia, de qué significa ser, ese misterio no necesita doctrinas absurdas como la Trinidad para mantenerse. Se mantiene por sí mismo, profundo, ineludible, fascinante, y enfrentarlo honestamente, sin las muletas de las respuestas prefabricadas, sin el consuelo de las certezas falsas, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Spinoza nos mostró cómo hacerlo. Ahora nos toca a nosotros decidir si tenemos el coraje de seguir su ejemplo.